5 de abril de 1879. Palacio de Gobierno, Lima. Mientras en las calles el pueblo celebra con un fervor ciego la declaratoria de guerra a Chile, creyendo en una victoria rápida y gloriosa, el contraalmirante Miguel Grau Seminario, el más grande marino que esta nación jamás produciría, se sienta en silencio en su despacho. No celebra. No sonríe. Su rostro, curtido por el sol y la sal del Pacífico, es una máscara de sombría premonición. Sobre su escritorio, informes técnicos, presupuestos recortados y cartas enviadas al Congreso, todas advirtiendo la misma terrible verdad que los políticos decidieron ignorar. En una correspondencia personal de esos días, Grau escribiría la frase que capturaría la trágica ironía de todo lo que seguiría: el Huáscar, la Unión, la Pilcomayo y la Atahualpa juntos no son nada comparable al Blanco Encalada y al Cochrane. De manera que nuestra escuadra no es más que una ficción. Pero, en fin, yo que no he sido sino un simple marino, que he servido a mi patria por 35 años, no puedo ahora excusarme de prestarle los últimos servicios que me exige. Si el Huáscar no regresa, tampoco yo regresaré. Grau sabía algo que los caudillos, los civilistas y la élite limeña se negaban a aceptar, que entrar en esta guerra, en estas condiciones, no era un acto de honor, sino una sentencia de muerte. La decisión de ir a la guerra, consideraba un deber patriótico por el presidente Mariano Ignacio Prado y su gabinete. Era en realidad la primera de una cascada de decisiones estratégicas catastróficamente estúpidas que garantizarían la mutilación del Perú. Lo que siguió fue una clase magistral en cómo perder una guerra a través del autoengaño sistemático, la arrogancia institucional, la corrupción endémica y una planificación estratégica que ignoraba las realidades matemáticas más básicas. Esta es la historia de la cadena de errores catastróficos, las decisiones más estúpidas que la clase dirigente peruana tomó durante la Guerra del Pacífico, cada una documentada, cada una defendida en su momento por políticos y generales que creían en su propia genialidad, y cada una contribuyendo inexorablemente a la destrucción de nuestra nación. Decisión estúpida número 1. Firmar un tratado de alianza defensiva secreto con Bolivia mientras, simultáneamente, se desmantelaba el propio ejército. El tratado de 1873 fue un acto de una ingenuidad criminal. En el papel, creaba una alianza defensiva. En la práctica, encadenaba al Perú a un socio notoriamente inestable y provocador, Bolivia, sin tomar una sola medida para prepararse para las consecuencias. Mientras los diplomáticos peruanos firmaban el pacto, el gobierno civilista, obsesionado con reducir el gasto público para pagar una deuda externa asfixiante, hacía exactamente lo contrario de lo que una alianza militar requiere. Se cancelaron contratos para la construcción de nuevos blindados. Se redujo el presupuesto de la Marina a un nivel de miseria, dejando buques como el Huáscar con calderas defectuosas y blindaje obsoleto. El ejército fue purgado, sus plazas reducidas y su equipamiento, ya anticuado, dejado a la merced del óxido. En esencia, el Perú le entregó a Bolivia un cheque en blanco, respaldado por una cuenta bancaria vacía. Se comprometió a defender a un aliado, sabiendo perfectamente que no tenía con qué hacerlo. Fue como invitar a un matón a una pelea y aparecer en el callejón armado con un tenedor. Decisión estúpida número 2. Creer que la arrogancia podía reemplazar a la potencia de fuego. La élite peruana, desde el inicio, subestimó a Chile de una forma que hoy nos parece demencial. Los periódicos de Lima se llenaron de caricaturas que mostraban a los rotos chilenos como seres inferiores, fáciles de vencer. Los políticos hablaban de paseos militares hasta Santiago. Esta soberbia se basaba en la memoria de glorias pasadas y en un desprecio racista, ignorando la fría y dura realidad. Chile se había preparado para esta guerra durante una década. Con el apoyo de capitales británicos y una clase dirigente unificada y pragmática, habían construido una maquinaria de guerra moderna. Su escuadra, liderada por los blindados gemelos Cochrane y Blanco Encalada, era la más poderosa de la costa del Pacífico. Eran buques de última generación, comprados en astilleros ingleses, con un blindaje que los cañones del Huáscar apenas podían rasguñar. La Armada del Perú, en cambio, era una colección de reliquias. Nuestra joya, la fragata blindada Independencia, era poderosa, pero lenta y con un espolón mal diseñado. Nuestro segundo buque, el Monitor Huáscar, era una pieza de museo flotante, valiente pero superado tecnológicamente. Grau lo sabía. Él escribió al Congreso en 1878. Los blindados chilenos son casi invulnerables para los proyectiles de nuestro más poderoso cañón. Su advertencia fue archivada, ignorada. La élite prefirió creer en su propia propaganda, un error que costaría el mar, las provincias del sur y la capital. Decisión estúpida número 3. El desastre de Punta Gruesa,
o como perder tu mejor buque de guerra por perseguir una chalupa de madera. El 21 de mayo de 1879. Mientras Miguel Grau, a bordo del Huáscar, daba una lección de honor y humanidad al hundir la corbeta Esmeralda en Iquique, otro drama, una tragedia de incompetencia, se desarrollaba a pocas millas al sur. La fragata Independencia, el buque más poderoso de la escuadra peruana, comandada por el capitán Juan Guillermo Mor, perseguía a la goleta chilena Covadonga. La Covadonga era un barco de madera, insignificante, un objetivo de práctica. Pero para Mor, la captura de ese buque se convirtió en una obsesión. Cegado por la promesa de una victoria fácil y gloriosa, ordenó máxima velocidad, ignorando las advertencias de sus oficiales sobre las aguas poco profundas y los arrecifes no señalizados en las cartas. La Covadonga, con un calado menor, navegaba pegada a la costa, atrayendo a la Independencia a una trampa mortal. Y Mor cayó en ella. En su afán por usar el espolón, se acercó demasiado. Un estruendo brutal sacudió el casco. La Independencia había chocado contra una roca submarina. El agua entró a torrentes. El buque más poderoso del Perú, la única nave capaz de enfrentar en igualdad de condiciones a los blindados chilenos, se hundió por un acto de imprudencia absurda. En una sola mañana, por la soberbia de un solo hombre, el Perú perdió la mitad de su poder naval efectivo y, con ello, la guerra en el mar. Grau, al llegar a la escena y ver la catástrofe, solo pudo decir con amargura, «¡Qué ocasión tan perdida!». Fue más que una ocasión perdida, fue el suicidio estratégico de la Marina de Guerra del Perú. Decisión estúpida número 4, el caos logístico, o la pesadilla de ir a la guerra con 10 tipos de fusiles incompatibles. Si la estrategia en el mar fue un desastre, la logística en tierra fue una farsa. El ejército peruano fue a la guerra del Salitre como una turba desorganizada, no como una fuerza moderna. El problema más flagrante era el armamento. Mientras Chile había estandarizado su infantería con el moderno fusil Comblain y luego el Graz, asegurando un suministro de municiones simple y eficiente, el Perú era un museo de armas de fuego. Nuestras tropas cargaban una mezcla caótica de fusiles, chassepot franceses, Peabody Martini norteamericanos, Remington, fusiles de aguja tipo Minié, e incluso viejos fusiles de la época de la independencia. Cada tipo de rifle usaba una munición diferente. Imaginen la escena en el fragor de la batalla de San Francisco o Tarapacá. Un soldado se queda sin balas y le pide a su compañero, solo para descubrir que las municiones de su camarada no caben en su rifle. Las cajas de municiones que llegaban al frente a lomo de mula a menudo eran inútiles para la mayoría de las tropas. El general Andrés Avelino Cáceres, el brujo de los Andes, se quejaría amargamente en sus memorias de cómo sus valientes soldados tenían que buscar municiones entre los muertos del campo de batalla, a menudo del enemigo, porque el propio Estado peruano era incapaz de proveerles un suministro coherente. Pelear así no era una guerra, era un suicidio logístico. Decisión estúpida número 5, la traición del presidente Prado, el viaje que nunca debió ocurrir. Diciembre de 1879. La guerra va de mal en peor. Hemos perdido el mar tras el heroico sacrificio de Grau en Angamos. Las tropas chilenas han desembarcado en Pisagua y avanzan por Tarapacá. El sur está a punto de caer. El país necesita liderazgo, unidad, un símbolo de resistencia. ¿Y qué hace el presidente de la República, el general Mariano Ignacio Prado, comandante en jefe del ejército? Anuncia que se va a Europa. Su excusa oficial, supervisar personalmente la compra de nuevos acorazados y armamento. Una justificación tan absurda que ofende la inteligencia. En plena era del telégrafo, con comisiones y embajadores ya en Europa, la presencia del jefe de Estado era innecesaria y, peor aún, un acto de abandono. El pueblo, que había donado sus joyas y ahorros en una colecta nacional para la guerra, vio como su presidente se marchaba, llevándose consigo, según la creencia popular que se convirtió en una herida imborrable, el dinero de esa misma colecta. Prado nunca regresó con los barcos. Su partida creó un vacío de poder que sumió al país en el caos político y fue percibido, con justa razón, como una cobarde deserción. Fue la puñalada por la espalda a una nación que ya sangraba. Decisión estúpida número 6, Nicolás de Piérola, el dictador mesiánico que destruyó lo que quedaba del ejército. El vacío dejado por Prado fue llenado por el caudillo más nefasto de nuestra historia, Nicolás de Piérola. Dándose un golpe de Estado, se autoproclamó jefe supremo de la República y, en un acto de megalomanía sin precedentes, se nombró a sí mismo generalísimo de todos los ejércitos. Piérola, un civil sin experiencia militar real, desconfiaba profundamente de los oficiales profesionales que habían estado combatiendo en el sur.
Su primera acción fue desmantelar el ejército existente, el Ejército del Sur, que, a pesar de sus derrotas, contaba con veteranos curtidos en batalla como Cáceres, Bolognesi y Montero. Los acusó de ser pradistas y los marginó. En su lugar, creó un nuevo ejército, el Ejército del Centro, formado por levas apresuradas de Lima y la Sierra, y puso al mando a sus amigos y partidarios políticos, muchos de ellos tan incompetentes como él. El amiguismo reemplazó al mérito. Este acto de vanidad política fue criminal. Piérola decapitó la experiencia militar del Perú en el momento más crítico de su historia, todo por consolidar su propio poder. Estaba más preocupado por sus rivales internos que por el invasor chileno. Decisión estúpida número 7. Confiar en Bolivia, el aliado fantasma. Desde el inicio, la alianza con Bolivia fue una quimera. El ejército boliviano era pobremente equipado, mal entrenado y liderado por una casta de oficiales más interesados en la política de la paz que en el campo de batalla. En la batalla de Tacna, en mayo de 1880, la cobardía de su liderazgo quedó expuesta. Tras el colapso del ala izquierda aliada, el general Narciso Campero, presidente y comandante en jefe de Bolivia, ordenó la retirada general de sus fuerzas. No fue una retirada táctica, fue una fuga. Abandonaron el campo, dejando al ejército peruano solo para enfrentar la totalidad del poderío chileno. Después de Tacna, Bolivia efectivamente se retiró de la guerra. Su presidente se fue a La Paz para asegurar su poder, dejando al Perú pagando las consecuencias de una guerra a la que nos habían arrastrado. La decisión de haber confiado en ellos, sin un plan de contingencia, fue una de las bases de todo nuestro desastre. Decisión estúpida número 8. La defensa estática de Lima, o como invitar al enemigo a entrar. Con el sur perdido, el ejército chileno se preparó para el golpe final, la invasión de Lima. La defensa de la capital recayó en el generalísimo Piérola. Su plan es estudiado hoy en academias militares como un ejemplo perfecto de lo que no se debe hacer. En lugar de concentrar sus fuerzas en puntos estratégicos para lanzar contraataques decisivos, Piérola optó por una defensa estática. Desplegó a su inexperto ejército en dos líneas defensivas increíblemente largas y delgadas, la línea de San Juan, de más de 12 kilómetros, y la línea de Miraflores. Estiró a sus hombres como una telaraña, creando una defensa que era débil en todas partes y fuerte en ninguna. Un principio básico de la guerra es la concentración de fuerza. Piérola hizo exactamente lo opuesto. Cualquier oficial competente sabía que el ejército chileno, más pequeño pero mejor entrenado y equipado, simplemente concentraría su ataque en un solo punto, rompería la delgada línea y luego envolvería a los defensores. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Decisión estúpida número 9. La oportunidad perdida de Chorrillos. La noche del 13 de enero de 1881, después de la sangrienta victoria chilena en la batalla de San Juan, ocurrió algo extraordinario. El ejército chileno, en lugar de mantener la disciplina y prepararse para el asalto final a la segunda línea de defensa en Miraflores, se entregó al saqueo, la violencia y la borrachera en los balnearios de Chorrillos y Barranco. Los soldados, descontrolados, celebraban su victoria en una orgía de destrucción. Era una oportunidad de oro. Un ataque nocturno por parte de la reserva peruana, liderada por Cáceres, podría haber encontrado a un ejército desorganizado, ebrio e incapaz de montar una defensa coherente. Cáceres suplicó a Piérola la autorización para atacar. Señor, es el momento. Están borrachos y dispersos. Podemos destruirlos, argumentó. Piérola se negó. Aferrado a su plan estático, temeroso de perder el control y paranoico de que un general victorioso como Cáceres le robara la gloria, ordenó a las tropas peruanas permanecer en sus posiciones. La oportunidad se desvaneció con el amanecer. El 15 de enero, un ejército chileno ya recompuesto y con resaca atacó Miraflores, rompió la segunda línea y sentenció el destino de Lima. La indecisión de Piérola, nacida de su ego, costó la capital. Decisión estúpida número 10. La guerra civil dentro de la guerra. Incluso después de la ocupación de Lima, la estupidez política no cesó. En lugar de unirse contra el invasor, los caudillos peruanos comenzaron a pelear entre ellos. Mientras Andrés Avelino Cáceres organizaba la heroica resistencia de la Breña en la Sierra Central, Miguel Iglesias, un hacendado del norte, decidió que la guerra estaba perdida y proclamó su propio gobierno en Cajamarca, dispuesto a negociar la paz con Chile a cualquier precio, incluso la cesión territorial. Esto desató una guerra civil. El Perú ahora tenía dos, a veces tres, gobiernos rivales, el de Iglesias en el norte, apoyado por Chile, el de Cáceres en la sierra, y el de Montero en Arequipa.
Soldados peruanos luchaban contra soldados peruanos mientras el enemigo ocupaba nuestro territorio. Esta división fue la estocada final. Le mostró a Chile y al mundo que el Perú era una nación fracturada, incapaz de gobernarse a sí misma, y justificó la firma del humillante Tratado de Ancón, donde cedimos a perpetuidad Tarapacá y entregamos Tacna y Arica por 10 años. Perdimos la guerra en el campo de batalla, pero sellamos nuestra derrota en las luchas intestinas por el poder. En septiembre de 1883, después de la rendición final, un oficial chileno, reflexionando sobre la campaña, escribió en su diario: cada decisión que tomaron los peruanos parecía basada en suposiciones que resultaron ser falsas. Asumieron que éramos débiles, estábamos resueltamente preparados. Asumieron que Bolivia sería un aliado fiel, fue el primero en huir. Asumieron que su valor individual compensaría su caos logístico, no lo hizo. Asumieron que podían ganar una guerra defensiva en su propio territorio. Fracasaron. Cada suposición, cada decisión basada en esas suposiciones, los llevó más cerca de la destrucción completa. No solo perdieron una guerra que ellos mismos hicieron imposible de ganar, pero se negaron a admitirlo hasta que fue demasiado tarde para preservar nada. La tragedia de las decisiones estratégicas del Perú durante la Guerra del Pacífico no es simplemente que fueron incorrectas, es que muchas fueron predeciblemente incorrectas, denunciadas por hombres como Grau y Cáceres que fueron ignorados. La clase dirigente eligió la arrogancia sobre el análisis, la ilusión sobre la inteligencia y la esperanza vana sobre la cruda realidad. El resultado no fue solo una derrota militar. Fue la destrucción de nuestra economía, la muerte de miles, la ocupación de nuestra capital y la mutilación permanente de nuestro territorio. Estas decisiones estúpidas no fueron errores accidentales. Fueron manifestaciones sistemáticas de una cultura política que valoraba la retórica vacía sobre la preparación real, que prefería la gloria personal a la unidad nacional, y que priorizó el poder mezquino de los caudillos sobre la supervivencia concreta de la patria. Esta historia importa hoy, no como un ejercicio para avergonzar nuestro pasado, sino como una advertencia brutal sobre los peligros del autoengaño, la arrogancia y el rechazo a enfrentar realidades inconvenientes. Cada nación, cada generación, enfrenta la tentación de creer en su propia propaganda, de ignorar las voces críticas y de asumir que la pasión superará la circunstancia. La historia del Perú en la Guerra del Pacífico es el doloroso recordatorio de a dónde conduce ese camino. Si esta historia ha revelado algo sobre cómo las naciones pueden autodestruirse a través de la mala toma de decisiones de sus élites, déjanos un comentario compartiendo tu reflexión. Y si quieres más análisis de nuestra historia que muestren cómo las decisiones estratégicas determinan los destinos nacionales, suscríbete. Estas lecciones son demasiado dolorosas para olvidarlas. La clase dirigente peruana creía que el honor podía derrotar al acero, que la retórica era más importante que la logística, y que admitir la debilidad era peor que la derrota. Descubrieron, demasiado tarde, que la realidad no respeta ilusiones, sin importar cuán patriótica